La última semana hemos visto cómo la contingencia pública y la discusión política ha estado la discusión acerca de la interpretación que hace la CEPAL de los datos arrojados por la encuesta CACEN 2009. Y en eso han salido muchas personas al ruedo. Ha salido el presidente Lago con aseveraciones acerca del tema, ha salido Andrés Velasco, ha salido Sergio Mico, ha respondido también correspondientemente el ministro de Mideplan, Felipe Kast. Y a pesar de que algunos puedan ser más moderados que otros en su respuesta, a mí me parece interesante analizarlo desde una determinada perspectiva, más allá de la discusión técnica que hay en el fondo, discusión que tenemos que tener. Creo que es importante analizar también una discusión acerca de la prudencia que las instituciones y las autoridades deben tener con sus respectivos discursos. ¿Qué es lo que sucede? La CEPAL acaba de medir la pobreza en nuestro país y en base a los estudios que arroja la CEPAL, arroja que la pobreza en Chile entre el periodo 2006 y 2009, es decir, previo al terremoto, la pobreza en Chile bajó. Y esto es una sorpresa, porque en julio de este año, del 2010, el gobierno de Chile arroja en base a los mismos estudios, que es la CACEN 2009, la encuesta de caracterización socioeconómica, que nos sirve justamente para medir la pobreza y la indigencia en el país, arroja que entre el 2006 y el 2009 la pobreza en Chile subió. Es decir, la CEPAL, un organismo internacional sumamente respetado, y por otro lado el gobierno de Chile, un organismo que también ha sido respetado en sus mediciones y en sus juicios acerca de la pobreza, uno dice que la pobreza bajó y el otro dice que la pobreza subió. Y justamente a raíz de este análisis acerca de la pobreza y los juicios de si subió o no o bajó, y específicamente el discurso que ha elevado el gobierno y que lo elevó durante julio del año 2010 de este año, utilizó finalmente el resultado que la pobreza habría aumentado para aseverar desde ahí que las políticas sociales aplicadas por el gobierno en el periodo 2006-2009 habían sido defectuosas en el periodo de crisis. Y eso es lo crucial de este análisis, porque no podemos soslayar que siguen existiendo personas que viven en condición de pobreza en Chile, y no podemos soslayar, aunque sea un 5% de esas personas, debemos seguir trabajando en función de poder superar ese desafío, digamos, que es la marginación y la pobreza en nuestro país. Sin embargo, estos indicadores no nos sirven para sentir mayor o menor esfuerzo o pasión para superar esos problemas, sino que nos sirven para saber si los caminos que se han tenido con respecto a las políticas sociales en gobiernos anteriores han sido los correctos o no. Y si se dice que la pobreza bajó, evidentemente uno está diciendo que las políticas sociales han sido exitosas. Y si se dice que la pobreza aumentó, se está planteando que las políticas sociales han sido defectuosas, como lo planteó justamente el gobierno actual durante julio del 2010. Ahora, ¿cuál es el hecho actual? Es que dos organismos muy respetados se encuentran en contradicción. Si dos organismos tan respetados como la CEPAL y el Gobierno de Chile se encuentran en contradicción, donde uno dice que bajó y el otro dice que subió, más allá de preguntarnos quién tiene la razón, por cuál es la medición correcta que se debe hacer y cuál es la lectura correcta que se debe hacer de los datos, creo que lo que nos demuestra esto es que el análisis de la pobreza y ver el fenómeno de la pobreza y la indigencia en nuestro país y en la marginación no es ni fácil, ni simple, ni rápido de observar ni trabajar, sino que todo lo contrario. La pobreza en Chile requiere de un trabajo y un análisis que sea complejo, difícil y constante, que esté lejos de la utilización política de las cifras y por ende también lejos de las cuñas que no nos sirven para explicar profundamente lo que sucede en la complejidad de la pobreza. La razón de estas diferencias son razones técnicas. La CEPAL divide el IPC, y lo hace desde el 2007, digamos, divide el IPC de los alimentos del resto de los productos. Como bien sabemos, en la crisis internacional que hubo, el IPC de los alimentos aumentó un 36% y el del resto de los productos aumentó un 6%. Por lo tanto, al dividirlo, la canasta básica que se genera produce una línea de precio que es menor, por lo tanto hay menor gente debajo de esa línea de la pobreza. En el caso del gobierno de Chile, junta el IPC, hace un solo IPC para todos los productos y finalmente eso hace que la canasta básica de los alimentos sea un precio mayor, por lo tanto mayor cantidad de gente entra debajo de la línea de la pobreza. Esta diferencia técnica, si bien la podemos discutir como planteábamos anteriormente, es una diferencia que dependiendo de cómo se comunica pasa a ser una diferencia que también es política y que encierra en sí misma estos juicios ante los gobiernos anteriores. Y es en ese punto en que nosotros debemos preocuparnos, porque reconociendo lo difícil que han sido los últimos años
para el país, sobre todo para aquellas personas que están en condición de pobreza y convencidos que no vamos a poder nosotros contentarnos con el desafío de un pendiente y que exista pobreza en Chile, nosotros debemos ser cautelosos en la forma de analizarla y también para saber si lo que se ha hecho es correcto o no. Decir simplemente que la pobreza subió, sin contemplar las particularidades del periodo, sin contemplar tampoco la forma en que se está midiendo y sin explicar la forma en que se está midiendo y los límites que esa forma de medirla tiene, sin compararse con el resto del panorama internacional de la pobreza en el mundo, y luego utilizar esos datos como cañonazo principal para poder atacar al gobierno anterior, que era un gobierno que hoy día está en la oposición, a mi juicio es tan ridículo como decir que ya no debemos preocuparnos de la pobreza porque 1 de cada 10 chilenos se encuentra en esa condición. Entonces la invitación de esta columna es a que seamos conscientes y que finalmente la credibilidad que la ciudadanía otorga a las instituciones hoy día se encuentra en manos de quienes portan sus mensajes y sus discursos son centrales para poder ir produciendo esa credibilidad.